uno, no, son dos temas que vamos a ver el día de hoy. No sé si se ve mi pantalla completa. Sí, sí se ve, ¿Sí? doctora. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a tocar dos temas importantes. Vamos a hablar un poco sobre hernia diafragmática y sobre enterocolitis necrotizante, ¿no? Estas patologías, una congénita y la otra propia de un grupo de recién nacidos, son parte diaria de la cirugía pediátrica, ¿no? Entonces, empezaremos ahora con lo que corresponde a hernia diafragmática congénita. Y bueno, empezaremos por el eh, diagnóstico, ¿no? Si hablamos de hernia diafragmática, pues esta es una patología en la que existe un defecto estructural del diafragma, ¿ok? A través del cual va a haber una protrusión de los órganos del abdomen hacia la cavidad torácica, ¿no? Se produce durante el desarrollo fetal de esta estructura del diafragma, de ello deriva el nombre de congénito y pues esta protrusión, ¿no? O esta invasión de los órganos abdominales hacia una cavidad que no le corresponde, que es el tórax, pues trae también consigo algunas consecuencias, ¿no? Una de ellas es que existe alteración en el desarrollo de varias estructuras del tórax, ¿no? Por ejemplo, el corazón, pero principalmente se ve afectado el desarrollo pulmonar. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en estas radiografías que son de pacientes del instituto, eh, se nota, ¿no? Algo distinto en el hemitórax izquierdo de estas tres fotos, ¿sí? Entonces, inclusive en esta de acá, en la última que estoy anotando, se puede ver claramente cómo es que si seguimos la imagen del asa, ¿no? Del intestino en el abdomen, este se continúa hacia la cavidad torácica. Entonces, Eh, eso es hernia diafragmática, ¿no? Es un defecto estructural, anatómico en el diafragma, ya sea derecho, izquierdo o, como van a ver un poco más adelante, también podría ser en ambos diafragmas, que permite, ¿no? La protrusión del contenido abdominal hacia el tórax. De estas radiografías podemos deducir que el lado más afectado, ¿no? Es el lado izquierdo. Y eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Cuando ustedes soliciten una radiografía a un paciente recién nacido que tiene sospecha de hernia diafragmática, pues es también importante no solo la radiografía de tórax, sino también una radiografía abdominal, ¿no? ¿Cuánta información nos brinda esta imagen, ¿no? Se ve aquí una sonda orogástrica, ¿sí? Se ve la silueta del estómago, se ve unas cuantas asitas delgadas en el abdomen y el resto del intestino pues está aquí en el hemitórax izquierdo, ¿ok? Entonces siempre no olviden solicitar también junto con la radiografía de tórax una radiografía abdominal. Si hablamos de generalidades, pues esta es una patología que pudiera afectar entre 1 a 4 recién nacidos de cada 10.000 bebés vivos, eh, eh, sin importar si son bebés a término, pretérmino, de bajo peso, de peso normal o grandes, ¿ok? Afecta con mayor frecuencia a los varones, ¿sí? Tiene una mortalidad bastante alta,
entre 20 y 30%. Sin embargo, esta mortalidad va a depender mucho de otras condiciones. ¿Cuáles son? Del grado de hipoplasia pulmonar, del grado de hipertensión pulmonar que se desarrolle secundariamente y de si hay o no otras malformaciones asociadas. También debemos de conocer o debemos de saber que el lado que más afectado está, pues es el lado izquierdo, ¿no? Entre 80 y 85% de las hernias diafragmáticas se producen en el lado izquierdo. Un porcentaje mucho menor, entre 13 y 15% del lado derecho, y felizmente hay un porcentaje mucho más pequeño en el que puede estar afectado tanto el lado derecho como izquierdo, ¿no? El porcentaje pudiera ser entre 1 y 2%. Digo felizmente porque generalmente estos bebés no sobreviven al nacimiento, ¿no? Luego, si queremos seguir clasificando la hernia diafragmática, también lo pudiéramos hacer de si están ubicados en el diafragma anterior o en el posterior, ¿no? Cuando están ubicados en el diafragma anterior, se llama hernia de Morgagni. El porcentaje de afectación más o menos es el 23% y en el diafragma posterior es el porcentaje mayor, más o menos 75%, y estas hernias se llaman hernias de Bocch-Dalek, ¿ok? También existe un porcentaje pequeño de hernias a nivel central, más o menos 2%. Y si clasificamos la hernia según el tamaño, pues vamos a tener hernias de tipo A, B, C o D. A es un defecto pequeño, B es un defecto mediano, C un defecto grande y un defecto de tipo D implica una agenesia del hemidiafragma del lado afectado. Y esto es importante porque evidentemente defectos pequeños o medianos, la reparación quirúrgica es menos compleja, ¿no? Se hace un afrontamiento de ambos bordes y se sutura el defecto. Sin embargo, en defectos grandes tipo C o D, pues el defecto no permite un afrontamiento de bordes, ¿no? A veces no existen los bordes laterales del hemidiafragma afectado y se requiere el uso de material protésico. Para continuar con la parte general de la hernia diafragmática, pues debemos saber de dónde deriva esta malformación, ¿no? Y para ello nos vamos a remontar a la embriología, más o menos entre la cuarta y quinta semana de vida, ¿ok? Empieza el desarrollo embrionario del diafragma, ¿sí? Para esto necesitamos 4 estructuras embriológicas, ¿sí? Que van a dar lugar a las distintas partes del diafragma, ¿sí? Tenemos en la parte central la parte tendinosa del diafragma, ¿sí? Que va a derivar del septum transverso. Luego vamos a tener a la parte muscular del diafragma, que es la que se ubica en las partes más laterales, y estos van a derivar, esta estructura muscular va a derivar de 2 estructuras embrionarias, ¿sí? La membrana pleuroperitoneal y eh, la musculatura de la pared periférica, ¿no? Corporal. Y tenemos una estructura posterior del diafragma que es llamada la crura diafragmática, que está formada o va a derivar del mesenterio del esófago, ¿no? Que es esta de acá. Entonces, este mesenterio del esófago pues, va a dar lugar a la crura diafragmática esofágico, ¿ok? Entonces, de cualquier alteración en la fusión de estas
4 estructuras embrionarias, va a dar lugar a la hernia diafragmática, ya sea derecha o izquierda o anterior o posterior, cualquiera de sus variantes. ¿Ok? Y una vez que se ha desarrollado la hernia o el defecto, ¿no?, en el diafragma, pues otro punto importante es el efecto que va a ocasionar sobre las otras estructuras aledañas, ¿no? Y una de ellas, pues es el pulmón, ¿no? Que es uno de los órganos que va a sufrir mayor repercusión en esta entidad. ¿Por qué? Pues el efecto de masa que va a producir los órganos intraabdominales sobre el pulmón, básicamente es la alteración de su desarrollo, ¿no? Y para ello debemos de saber que el pulmón pues tiene un desarrollo embrionario y un desarrollo fetal, tiene 5 etapas de este desarrollo y en cada una de las etapas se produce el desarrollo de alguna de las zonas del aparato respiratorio. Inicialmente pues se forma la zona conductiva, ¿no? Bronquios, bronquiolos terminales y ya a partir de la fase canalicular hasta el nacimiento e inclusive después se va a formar las zonas de transición y la zona respiratoria propia del aparato respiratorio, ¿sí? Valga la redundancia, ¿no? Entonces, justamente en esta etapa en la que se debiera mantener un buen desarrollo de toda la trama alveolar, ¿no? Y la formación de los sacos alveolares, que finalmente son las estructuras que van a hacer el intercambio gaseoso, es que se ve afectado este desarrollo pulmonar, ¿no? Y no solo a nivel de la estructura alveolar, sino también a nivel de los vasos sanguíneos, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo bueno, ¿no?, para estos pacientes que nacen con una hernia diafragmática y tienen una alteración del desarrollo pulmonar, es que este desarrollo o esta etapa alveolar, ¿no?, que es la última etapa del desarrollo del pulmón, persiste después del nacimiento. Algunos autores dicen que puede persistir hasta los 2 años y otros con mayor positivismo dicen que puede durar hasta el tercer año de vida. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de una alteración, tanto en el desarrollo o en la fusión de las estructuras embrionarias y en la alteración del desarrollo pulmonar? Pues que va a haber una reducción en la ramificación bronquial, va a haber una detención de la ramificación del árbol arterial pulmonar, ¿ok? Y estos cambios van a traer como consecuencia una remodelación vascular, tanto estructural como funcional, porque va a persistir una vasoconstricción, inclusive después del nacimiento. Y como resultado, pues se va a producir una pérdida de la masa pulmonar que finalmente termina en una hipoplasia pulmonar, ¿no? Que se va a caracterizar porque hay una disfunción de este sistema surfactante debido a que las células pulmonares encargadas de la producción de este líquido, pues tampoco se van a producir de forma adecuada, ¿no? Y además de ello, no solo va a haber afectación pulmonar, sino también afectación de las estructuras cardíacas que se encuentran en el mismo lado afectado. Entonces, en resumen, cuando nosotros tenemos un desarrollo normal del diafragma, pues cada estructura se desarrolla de forma normal en su cavidad, ¿ok? Corazón, pulmones y grandes vasos en el tórax
vísceras y órganos sólidos en el abdomen. Pero ¿qué sucede cuando hay un defecto en el diafragma? Pues va a protruir el contenido abdominal hacia el tórax, produciendo efecto de masa sobre el pulmón y sobre el corazón, ¿no? El pulmón es una esponja, sí, que se va a ver alterado no solo en la masa alveolar, sino también en la estructura vascular pulmonar. Y el corazón también va a verse afectado, especialmente la cámara cardíaca ventricular, y a veces no solo la disfunción es del ventrículo del lado afectado, sino también hay una alteración de la función de ambos ventrículos. ¿Ok? Se produce además de esta disfunción biventricular un incremento de la presión del lado derecho, una alteración de la musculatura miocárdica, un desplazamiento del mediastino. ¿Okay? Y a nivel alveolar se va a producir una disminución, una detención de la ramificación del árbol bronquial, una disminución de la densidad de la masa alveolar, va a haber una hiperactividad de la zona conductiva, ¿no? Y en general va a haber una disfunción eh, de del sistema de difusión a nivel alveolar. Lo mismo sucede con los vasos pulmonares, ¿no? Va a haber una disminución de la ramificación de las arterias pulmonares, va a haber un engrosamiento de la musculatura de los vasos pulmonares y va a haber una pobre respuesta vascular, ¿no? A este incremento del grosor del vaso pulmonar. Y ello va a ocasionar finalmente que el recién nacido, ¿no?, tenga una condición específica llamada hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un bebé con una hernia diafragmática congénita, va a haber una hipoplasia pulmonar, va a haber una hipoplasia del ventrículo, especialmente el lado izquierdo ponemos porque ya sabemos que el lado que con mayor frecuencia se afecta es el lado izquierdo, ¿no? Va a haber una deficiencia del agente tensoactivo. Esto ocasiona que haya una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis, ¿ok? Lo que va a conllevar a una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Y eso evidentemente nos lleva a una hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar va a ocasionar que se mantenga permeable la circulación fetal, ¿no? Es decir, el circuito de derecha a izquierda va a persistir, lo que normalmente tendría que cambiar al momento del nacimiento. Y este se va a perpetuar porque es un círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, esta es una de las alteraciones más importantes en en la fisiopatología de la hernia diafragmática y la hipertensión pulmonar. ¿Ok? Muy bien, entonces, una vez que nace nuestro bebé, nosotros tenemos que valorar, o antes de que nazca, nosotros hemos visto que el pronóstico del bebé, ¿no?, en la etapa fetal varía mucho de si hay o no otras condiciones, otras anomalías asociadas, ¿no? La buena noticia es que la mayor parte o el mayor porcentaje de bebés pues tienen defectos aislados, ¿no? Más o menos 60-70% de bebés con hernia diafragmática solo tienen hernia diafragmática. El resto de porcentaje pues, se asocia a malformaciones cardiovasculares, que son las más frecuentes, malformaciones genitourinarias, musculoesqueléticas y malformaciones del sistema nervioso central. Si seguimos en la etapa prenatal, pues si la gestante hace un control riguroso
prenatal pudiera diagnosticarse esta entidad en la etapa prenatal, ¿no? El diagnóstico usualmente se debería de hacer entre la semana 18 y 22, ¿ok? ¿Y qué es lo que se busca? Pues se busca ciertos signos ecográficos. Por ejemplo, la presencia de la burbuja aérea a nivel del tórax, ¿no? A nivel junto a los grandes vasos, como la aorta o, o la cámara cardíaca, ¿no? Igual acá, miren, lo que buscamos es buscar, ¿no? Alguna burbuja gástrica dentro del tórax junto con las cavidades cardíacas. Si ustedes pueden ver aquí está el corazoncito, se nota un poco mejor los ventrículos, ¿ok? Luego se busca asas intestinales y si es que no solamente hay una burbuja aérea, buscamos también el desplazamiento del mediastino o por ahí también pudiéramos evidenciar alguna masa torácica ecogénica que nos hace dudar, ¿no? Y si ese fuese el caso, ¿ok? En el que encontramos una masa torácica ecogénica que no es muy bien definida por ecografía, pues tenemos otras alternativas, ¿no? La resonancia magnética, que también es una alternativa en pacientes obesas o pacientes con oligohidramnios. Una vez que nace nuestro bebé, pues debemos de saber que el 50% de estos bebés se puede realizar el diagnóstico al momento del nacimiento. ¿Por qué? Pues porque tienen una presentación bastante clásica, ¿no? Son bebés que nacen con un distrés respiratorio agudo, tú lo examinas y ves que a diferencia de un bebé que no tiene esta entidad, eh, el abdomen de un bebé normal es un abdomen abombado, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí o notar aquí, el bebé tiene un abdomen no excavado, pero es un abdomen plano que no es propio de un recién nacido, ¿sí? Además, tiene el tórax hinchado, ¿sí? Y si ustedes, debido a la insuficiencia respiratoria o al distrés agudo de este bebé, le toman una radiografía, pues ¿qué cosa van a ver en esa placa? Van a ver que hay asas intestinales dentro del tórax. Y si antes de la placa, pues auscultan esos campos pulmonares, van a encontrar ruidos aéreos en el tórax, ¿ok? Eh, y el otro 50% de los bebés va a tener un diagnóstico tardío, ¿ok? Después de los 18 meses de vida. ¿Y cómo es que se les hace el diagnóstico? Pues van a ser bebés que constantemente tienen problemas respiratorios, ¿sí? Van a tener mucho problema gastrointestinal, evidentemente van a comer y van a sentir algún tipo de llenura precoz, por ejemplo, o simplemente no se alimentan bien y los bebés no crecen, ¿ok? Van a tener falla del crecimiento. Entonces, a todos estos bebés finalmente van a tener que sacarles una radiografía, ¿no? Y ahí en la radiografía vamos a evidenciar asas en el tórax, hipoplasia pulmonar, desviación del mediastino y con eso pudiéramos llegar nosotros al diagnóstico de hernia diafragmática. En la etapa postnatal, si tuviéramos dudas, ¿no? Porque a veces hay una herniación o sobre todo en las hernias del tipo del lado derecho, ¿no? En los que evidentemente es el hígado el que tiene la primera opción de deslizarse, tuviéramos alguna duda, pues tenemos que sacarle o una tomografía o una resonancia, ¿ok? Muy bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, pues tenemos que planificar el manejo de la hernia diafragmática, ¿sí? Para ello deben de saber que existe un manejo prenatal y un manejo postnatal. Dentro del manejo prenatal, este es un tipo de alternativa de tratamiento que ya se viene
realizando hace muchos años, sí, pero hay centros específicos donde hacen este tipo de tratamiento. No en todos los hospitales de todo el mundo se puede hacer. Cada uno tiene un protocolo de tratamiento, por lo tanto, hay criterios de inclusión, criterios de exclusión que pudieran variar entre un centro y otro. ¿Ok? Más adelante vamos a ver de qué se trata. Y luego cuando el bebé nace, pues deben de saber también que existe, que debiera este bebé pasar primero por una estabilización médica, ¿no? Son bebés que nacen con mucho distrés, con una hipoplasia pulmonar importante, una hipertensión pulmonar importante. Así que lo primero que se debe hacer es estabilizar al recién nacido. Y luego recién pensar en el tratamiento quirúrgico, ¿ok? Para ello tenemos un abordaje abierto y un abordaje mínimamente invasivo. Ok, este es la oclusión traqueal por fetoscopía. ¿Qué sucede? Más o menos, ¿no? Después de hacer el diagnóstico en la semana 18-20 que damos de gestación, ¿sí? Ya sabemos que el bebé tiene una hernia diafragmática. Entonces, planificamos que entre la semana 27 y 29, pues se le va a colocar un balón autoinflable a nivel de la tráquea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una guía ecográfica, pues ponemos un trocar aquí, pasamos una cámara, ubicamos la boca del bebé y dejamos deslizar el balón dentro de la tráquea. ¿Qué sucede? Este balón dentro de la tráquea va a ocasionar básicamente que haya un aumento de la presión dentro del pulmón, lo que va a ocasionar que este no se colapse con facilidad, ¿no? Y luego va a haber una activación de los receptores del crecimiento. De tal forma que se va a inducir el crecimiento pulmonar, o al menos no se va a producir una hipoplasia pulmonar severa, ¿sí? Con lo que se obtiene como resultado, pues que el volumen pulmonar mejora y es mucho más tolerable la hipoplasia al momento del nacimiento de este bebé, ¿no? En la semana 34 se retira este balón autoinflable y bueno, luego se planifica el nacimiento del bebé. Vamos a ver aquí una simulación de la colocación de este balón intratraqueal, ¿no? Entonces con guía ecográfica se ubica la posición del bebé, se pone un trocar, a través del trocar se introduce una cámara, se ubica la boca, la epiglotis del bebé y luego la tráquea. Y ahí se deja deslizar este balón autoinflable. Y luego se retira todo. Evidentemente es un procedimiento que pudiera traer complicaciones. ¿Ok? Y luego nos retiramos. Entonces aquí van a ver ustedes cómo se retira este balón autoinflable en vivo. Esto es un paciente real. Entonces se hace el mismo procedimiento por el que se ingresó y para sacar o extraer el balón, pues también se pone una cánula, se agarra el balón y se retira. Lo que queda atrás pues es el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no? Y esa es la tráquea del bebé. Muy bien. Entonces, ya para entrar al manejo postnatal, antes se creía que el tratamiento quirúrgico pues era el tratamiento inicial, ¿no? Era una emergencia quirúrgica, que un bebé con hernia diafragmática nacía y se tenía que operar. Ahora sabemos que existe toda una
que existe todo un complejo de órganos que se han visto afectados por esta hernia diafragmática, ¿no? Y básicamente hay 3 pilares, ¿no? Debemos de manejar la hipoplasia pulmonar, la hipoplasia ventricular y la hipertensión pulmonar, ¿no? Cada una eh, de estas 3 secuelas de la hernia diafragmática tiene principios terapéuticos para poder manejar inicialmente al recién nacido. Por ejemplo, si hablamos de la hipoplasia pulmonar, pues se supone que hay una falla en la ventilación, lo que produce una acidosis respiratoria. Entonces, el principio terapéutico en este caso, pues sería mejorar o optimizar el volumen pulmonar, ¿sí? Evitando, evidentemente, los barotraumas, ¿no? Entonces, en este sentido, está permitido la hipercapnia en esta patología. Ya si las medidas iniciales para corregir la falla ventilatoria no funcionan, pues se suele usar otras medidas alternativas distintas, ¿sí? Que las vamos a mencionar un poquito después. Luego tenemos la hipertensión pulmonar. Labio. ¿Ok? Esta hipertensión pulmonar lo que va a ocasionar es una hipoxia. Esta Sí. hipoxia requiere esta hipertensión pulmonar va a requerir, ¿no?, el uso de vasodilatadores pulmonares para disminuir Ah, la otra. la resistencia vascular pulmonar Ahorita. principalmente. ¿Ok? Para Entonces, ello, pues se usan algunos medicamentos específicos, ¿ok? Por ejemplo, el sildenafilo, ¿ok? Es el es entrada, medicamento pero no lo específico que se veo. pudiera dar a los Tienes que recién habilitar tu nacidos que cámara, tienen si esta no, condición. Y luego si tenemos nosotros eh, la hipoplasia ventricular o biventricular, que es mucho más característico en estos bebés, lo que debiéramos de mejorar pues es la hipotensión, la acidosis metabólica y finalmente el principio terapéutico es optimizar la poscarga. ¿Ok? Para ello usamos medicación que ayude a mejorar esta poscarga, como los inotrópicos, los lusotrópicos, ¿sí? Debemos de mantener permeable el ductus arterioso también. ¿Qué sucede si al nosotros optimizar todo el tratamiento médico inicial, pues no se logra buenos resultados? Existen otros tratamientos alternativos, como el uso de óxido nítrico o el uso de soporte extracorpóreo. ¿Ok? Una vez que nuestro paciente esté estable, pues lo que sigue, ¿no? Si nuestro bebé responde a todas estas medidas médicas iniciales, lo que sigue es la planificación quirúrgica. Y para ello debemos de saber, o vuelvo a recalcar, que esta reparación quirúrgica no es un procedimiento que se debiera realizar de emergencia. Ya sabemos por qué. ¿Ok? Debemos de encontrar el momento óptimo para ese bebé. Y en general no hay un tiempo específico, ¿no? No podemos decir de acá a 48 horas seguro que el bebé está listo para operarse. En realidad, el mejor momento para ese bebé, pues es un bebé estable hemodinámicamente, con evidencia clínica y ecocardiográfica de que hay una disminución o ausencia de hipertensión pulmonar, ¿ok? Y que tiene una oxigenación aceptable. Una vez que tiene o cumple estos criterios, pues nosotros planificamos el abordaje, el tipo de reparación, ¿no? Si es un abordaje abierto o es mínimamente invasivo. Si es abierto, podemos abordar por abdomen a través de una laparotomía o por tórax, por una toracotomía, o si decidimos el abordaje mínimamente invasivo, pues por toracoscopía o laparoscopía, ¿no? Aquí les dejo un consenso
sobre cuáles son los criterios que requiere el recién nacido para cirugía de hernia diafragmática. Finalmente, cualquier abordaje, ¿no?, tiene una reparación quirúrgica estándar, ¿sí? Que se realiza, pues se hace una incisión en la cavidad que se ha escogido, se identifica el defecto, se reduce el contenido herniado. Si hay un saco herniario, se recomienda extirparlo y finalmente cerrar el defecto diafragmático. Ya mencionamos que defectos pequeños, ¿no?, de tipo A o B, pues se hace una reparación primaria con puntos en U, ¿correcto? Y si hay un defecto grande, pues tiene que utilizar un material protésico. Un pequeño resumen de los tipos de abordaje. Este es el abordaje abierto por laparotomía, donde se hace una incisión subcostal en el lado afecto, ¿no? Evidentemente, el lado afectado aquí es el diafragma izquierdo. La ventaja es que si existe otra malformación congénita intestinal, pues se puede manejar y resolver en este mismo tiempo quirúrgico. Entonces hacemos la incisión subcostal, se aborda hacia la cavidad. Dijimos que debemos identificar el diafragma o el defecto diafragmático, reducir el contenido, en este caso estómago, y luego cerrar el defecto con puntos en U, ¿no? Igual que acá. Identificamos el defecto, reducimos el contenido y luego cerramos ese defecto diafragmático. Y luego tenemos la toracotomía, ¿no? Cuando se hace toracotomía se coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho, dependiendo dónde sea el lado afectado. Y la ventaja de la toracotomía es que se puede identificar mejor la ceja posterior del diafragma, ¿ok? Luego tenemos que la incisión se hace más o menos a nivel del sexto espacio intercostal. Y finalmente tenemos el abordaje mínimamente invasivo, ya sea por laparoscopía o toracoscopía, y ya saben ustedes que existen ciertas ventajas ya demostradas sobre la cirugía abierta. Esta es la posición en caso quisiéramos hacer una toracoscopía, que en realidad es el gol estándar para la reparación de las hernias diafragmáticas. Y el principio quirúrgico es el mismo. Identificamos el defecto del diafragma, ¿ok? Reducimos el contenido, este es el tórax, y acá dentro del tórax hay intestino, inclusive vaso. Entonces todo esto se tiene que regresar allá abajo, que es la cavidad abdominal, y finalmente debemos de cerrar el defecto diafragmático. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Hola. Todo claro, ok. Entonces voy a llamar lista. Fiorella Ruiz. Mayra Nieto. Presente, doctora. Dayana Fernández. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Lucía Villena. Presente, doctora. Buenas tardes. César Moreno. César Moreno. Está. Irma Bedriñana. Presente, doctora, buenas tardes. Ariana Saavedra. Presente, doctora, buenas tardes. Sara Laura. Presente, doctora. Buenas tardes. Flavio San Miguel. Emily Damián.
Buenas tardes, doctora, presente. Marjorie Ruiz, Presente, doctora, buenas tardes.